Así que haga conciencia, no por la mía, sino por la suya. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de, bueno, primeramente, antes de abrir la Biblia, quiero decirle pues que vamos a comenzar una enseñanza dividida en 4 partes, que ya se lo dije, lo sugerí que la iba a dar y la voy a dar. Y se trata pues de las 4 clases de autoridad que en este caso Dios ha establecido para que toda la humanidad, si fuera posible, pero como no es posible, entonces pues que la iglesia de Él, o sea de Cristo, la cumpla. Amén. Entonces, en este caso pues las 4 clases de, en este caso de autoridad con las cuales tenemos que cumplir son la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Con esas autoridades que han sido impuestas por el Señor o delegadas por el Señor, hay que cumplir. ¿Sí? Y ahí, en ese caso, no vale nuestro criterio, no vale nuestro gusto, que me gusta o no me gusta, no vale nuestro criterio que de acuerdo a lo que yo pienso, no. Simplemente Dios, conociendo a carta cabal que el principio del mundo es la desobediencia, es la rebeldía, fomentada por Satanás, y que el principio, en este caso, de Cristo, de la obediencia, del amor, pues fomentado por Cristo. En este caso, ¿no? Usted y yo ya sabemos con toda claridad, en primer lugar, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Quiere decir que somos cristianos, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que tomar en cuenta y jamás repetir o hacer, o en este caso practicar, ningún fundamento básico sustentado por Satanás, que es la rebeldía, la desobediencia. Nosotros simplemente tenemos que seguir basándonos en el fundamento o en la práctica de la justicia, la verdad, que en este caso las ha puesto el Señor Jesús, para que nosotros primero pues la aprendamos y luego la practiquemos. Amén. Entonces, sabiendo pues que lamentablemente el hombre en su gran mayoría de veces elige mal, pues Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿no? Cuando el pecado se regó en el mundo entero y constituyó leyes y autoridades para que en este caso se lo respetara a él. Pero usted sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo aquí, allá y en todas partes. No solamente por el mundo, que tiene como principio la desobediencia, sino aún dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Dentro del hogar y dentro de los gobiernos, pues lamentablemente no se da el fundamento de Cristo, sino el de Satanás, que es la rebeldía. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que saber, ¿no?, que en este caso hay 2 tipos de autoridades. La autoridad directa de Dios, ¿no?, que es la que se practicó en el tiempo de la ley y se sigue practicando ahora en la gracia, ¿no?, por parte de Dios. En otros tiempos Dios tuvo sus profetas, sus mensajeros, ¿no?, que cumplían a carta cabal con las órdenes que Él daba, es decir, obedeciendo a una orden, a una ordenanza
o a una autoridad directa de parte de Dios, ¿verdad? Y también, en este caso, ha tenido el Señor, pues que como ya Él está directamente arriba, ya Él no anda pues, como al principio, que se daba sus paseos por el mundo, viendo cómo estaba la cosa. Pues ahora Él está arriba. Él ahora tiene sus delegados, tiene sus representantes, que los estableció justamente para que las personas, tanto de la iglesia como los que no son de la iglesia, cumplieran con las ordenanzas dictadas aún por el hombre, de esa manera demostrando su respeto y su obediencia a Dios. Pero lamentablemente la cosa sigue igual. El hombre sigue fundamentado en la rebeldía, ¿no? En el concepto de Satanás, y eso pues echa a perder hasta cierto punto el plan de Dios. Por eso que usted ve cuántos juicios que está enviando el Señor acá a la tierra, por todas partes, justamente por esa causa. Porque el hombre, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, respeta las ordenanzas de Dios. ¿Cuánto lo alaban? Y la autoridad directa de parte de Dios la ejerce justamente con sus siervos, ¿no? Con sus hijos, con aquellos que Él ha delegado para que hagan algo a favor de su reino. En este caso, lo hace directamente hablándole al oído o al corazón de esa persona que ya ha sido delegada para que sea una autoridad representativa de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, con el mundo es otro trato. Al mundo también delega, ¿no? Autoridades, pero ya no de una manera directa. Por ejemplo, aquí a nosotros Dios nos habla a través de qué? De sus profetas, a través de la palabra escrita, a través de revelaciones. Nos habla directamente a nosotros, ¿ya? Pero en el mundo, pues el mundo mismo, o sea, el hombre mismo, de entre los hombres, tiene que sacar presidentes, tiene que sacar gobernadores, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, jefes de policía, del ejército, y todas las autoridades que existen son puestas en este caso indirectamente por Dios a través del hombre. O sea, no hay un trato directo como lo hay con nosotros, ¿verdad? Él dice bien clarito que Él no reprende a siervo ajeno. Por eso es que usted ve que un presidente aquí o allá hace lo que según su criterio está bien. Entra a la presidencia, se pone de acuerdo con la asamblea, con la Cámara de Representantes, con el Senado, como quiera que se llame, ese grupo de personas que supuestamente van a trabajar pues, junto con él o a llevarle la contraria. ¿Y qué hace? Cambia las leyes a lo que a ellos les parece correcto, ¿no? Y entonces eso se forma muchas veces con arbitrariedades, con abusos, con dictaduras y todas esas cosas. Pero bueno, así quiso el hombre, así el hombre mismo lo propició. No quisieron ser dirigidos por Dios desde el principio, ¿no? Sino que quisieron tener gobernantes que los gobernaran. Entonces, ahí te va tu gobernante. Ahora estás que lloras, ahora estás que te quejas. Eso querías, eso era. ¿Quién lo eligió? Tú mismo. Aquí tenemos un presidente, la mayoría de la gente no está de acuerdo con él, pero ¿quién lo eligió? La mayoría justamente. La mayoría lo eligió y ahora la mayoría no lo quiere. Y eso ha pasado siempre aquí, allá y en todas partes. Allá en El Salvador
hay un presidente que muchos países latinos están de acuerdo con su forma de ser. Bueno, en lo personal no lo estoy, pero eso no cuenta. Eso no cuenta, yo no tengo nada que ver ahí, pero yo no estoy de acuerdo, porque si habla de democracia, pues la democracia no es así. ¿Sí? Pero en todo caso, punto aparte, pero así se comporta el hombre. Ni porque hay leyes, ni porque hay autoridades, pues, como las eligen ellos mismos, o el mismo hombre, entonces es un total desorden. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que saber a quién seguimos, qué es lo que realmente tenemos que practicar, qué es lo que estamos aprendiendo. Sabemos que algún día este cuerpo se va a morir, pero hay adentro un alma que tiene que ir a algún lugar. Y sabemos también que hay dos lugares. Ahora, ese lugar lo escogemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo escogemos? Pues en base a lo que hagamos en esta vida mientras estemos viviéndola. Entonces, el día que tengamos que morir en la carne, el alma va a salir y Dios sabrá a dónde la manda de acuerdo a nuestro comportamiento con Él. Que hayamos estado en Cristo o no lo hayamos estado. Pero nosotros, como estamos en Cristo, sectores que ya sabemos elegir. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros una persona que se llama Espíritu Santo. Y es la que nos da el discernimiento correcto para elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, Él ha delegado, en este caso, comenzando, como dicen algunos, por el principio, vamos a comenzar con la iglesia. La iglesia tiene sus autoridades delegadas por Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Entre esas autoridades hay pastores, ancianos, hay, en este caso, pues, profetas, evangelistas, hay maestros, hay diáconos, hay diaconisas, ¿no? Bueno, un sinnúmero de autoridades que componen o son parte del cuerpo de Cristo, a las cuales, ¿no?, las demás personas y aún las autoridades mismas dentro de una congregación tienen que respetar. No por el hecho de que, por ejemplo, alguien aquí es un profeta o es un evangelista, ¿no?, o ya ha sido llamado a un pastorado, eso quiere decir que ya no tiene que obedecer al pastor, porque también forma parte de las autoridades de esa iglesia. No, no es así. Siempre va a haber una máxima autoridad. Y esa máxima autoridad en este tiempo es el pastor, ¿verdad? Entonces las demás autoridades, así como vemos en las autoridades terrenales, en un gobierno, vemos a los prefectos, a los alcaldes, a todas las demás autoridades que tienen que ceñirse a las ordenanzas del presidente de la República, así mismo. Entonces, eso es importante que todos lo sepamos, porque si no, imagínense cómo sería la iglesia de Cristo. Un total desorden, ¿verdad? No, yo soy pastor, yo también soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo he levantado 20 iglesias, tú no has levantado ni una, entonces yo soy más que ti, porque es apóstol. No, si yo como evangelista he ido por todo el mundo, tú nunca has salido de aquí. Entonces, vale más. No. En el cuerpo de Cristo nadie vale más. Nadie vale más. Ni aún la máxima autoridad de una congregación, que es el pastor,
vale más que los demás. Que tenga un puesto más importante que los otros, en el sentido de que alguien tiene que dirigir a ese conglomerado de personas, es otra cosa. Pero no por el hecho de que yo sea pastor, quiere decir que yo sea más importante que usted. No, no lo soy. Porque a fin de cuentas, cuando usted o yo obedecemos a un pastor, estamos obedeciendo a quién? A Dios, porque Dios es el que lo ha delegado. No porque el otro sea más importante, que sí o no. Aquí no se trata de eso. Esa forma de gobierno, esa forma en este caso, de dirigir las cosas de Dios, es muy distinta a las que tiene el mundo. Y a su nombre. ¿Ya? Y Dios nos ha determinado más o menos pues 4 formas de autoridad que ya se las mencioné. La familia, el gobierno central en un país, ¿qué más dije? La iglesia y el trabajo. Cada una de estas, diríamos, instituciones, ¿no?, como la familia, tiene una cabeza, ¿no?, tiene una persona delegada por Dios, que es la autoridad de esa familia. ¿Cuál sería? El hombre, ¿no? Sí, el esposo y padre siempre hijos. Esa es la máxima autoridad en un hogar, cosa que ahora ni en la misma iglesia se respeta. Lamentablemente. Estoy hablando de la familia, no estoy hablando todavía de la iglesia. Ya llegará el momento. ¿Ya? En la familia, el hombre es la cabeza. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se encargue como delegado, como autoridad delegada de parte de Dios, a que en este caso la familia que se ha conformado o se está conformando, pues camine conforme a la voluntad de Dios, porque estamos hablando de la familia cristiana. La familia afuera, dejémosla allí, porque eso no nos compete. La familia cristiana. Dentro de la familia cristiana, pues vemos al esposo que tiene que seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo, según dice la Biblia. ¿Ya? Y vamos a verlo. Por ahí, ahora sí vamos a abrir la Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Efesios, capítulo 5, Cinco 22. Ya estamos listos. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Señor, gracias te damos que tu palabra corra en esta noche y haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Señor, queremos ser edificados y fortalecidos
y por sobre todas las cosas, darte los frutos que tú quieres ver, ya que para eso tú nos enseñas diariamente tu palabra. Queremos ciertamente darte esos frutos, para que de esa manera nos consideres y algún día estemos contigo por la eternidad en ese reino que tú nos has prometido. Reprendemos al diablo y a todo espíritu inmundo contrario a tu palabra y lo echamos fuera para que no estorbe la edificación que tú quieres dar a tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vemos aquí que el Señor está diciendo que el hombre, el esposo, es la cabeza, ¿no?, de la esposa, de los hijos y en general de todo el hogar. El esposo. Ahora, usted dirá, pero es que, ¿cómo me voy a sujetar si por esto y lo otro, no sé qué, tengo coraje y me da ganas de hacer lo siguiente, lo que me aconseja de aquí o de allá? Bueno, hay muchas cosas. Pero ¿por qué sucede eso en la actualidad? ¿No? Porque sencillamente hemos llegado al punto en que ahora ya no se espera en la voluntad de Dios al esposo ni a la esposa. Simplemente se elige por vista. Eso es todo. Entonces, claro, ahí viene el desacuerdo, ahí viene la bronca, viene la pelea, viene hasta el divorcio y por último, matrimonio por otro lado. O sea, se casa y luego se recasa. ¿Pero por qué? Porque se está procediendo como el mundano. Porque lamentablemente ese principio básico del diablo, de Satanás, que es la desobediencia y la rebeldía, se ha metido también dentro de la iglesia. Entonces de ahí se comienza mal, pues. Cuando la jovencita ve al muchacho que se parece a Chris Presley, ¿no?, que se parece a uno de los menudos, ¿no?, entonces se enamora por la cara, por la ropa, por otras cosas, pero no se enamora porque tenga buenos atributos cristianos. ¿Y por qué se enamora así? Porque la chica tampoco tiene sus fundamentos o principios cristianos, por eso está ciega para ver eso. No puede ver eso, pues. No es que es ciega espiritual, entonces lo que mira es lo de afuera. ¿Ah? Y así no. Y el chico igual. ¿Qué es lo que quiere el chico? El chico quiere carne. Parece tigre, parece león. Carnívoro, con otras palabras. Eso es lo que. Entonces, ¿qué sucede? Que siendo cristianos se salen de los principios bíblicos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Allá está la pareja, yo por acá. Si cuando Cristo estaba en la cruz, cargado de los pecados de todo el mundo, mandado por Él mismo, ¿qué hizo Dios? Se hizo hombre. No podía estar junto a Cristo porque Cristo estaba cargado de pecados. Y donde hay pecado no está Dios, y a su nombre. No puede tener comunión con el pecado. Entonces, si a Cristo lo dejó solo por un momento, ¿no?, ¿cuánto más a cualquiera de nosotros que nos desprendemos de los principios bíblicos y comenzamos a actuar como personas naturales sin Cristo? Pero aquí, justamente para nosotros, para los que queremos llegar algún día a la patria celestial, está diciendo bien clarito, bien claro. Dicen que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se sobreentiende que el marido es un hombre cristiano, es un hombre con principios bíblicos, es un hombre que
ama a su mujer, ama a sus hijos, ama a su casa. No a las cuatro paredes, sino lo que conforma la casa, la familia. ¿Ve? A eso se refiere. Por eso la mujer también es mandada para que obedezca a ese hombre que es obediente con Dios. Pero es que él no es obediente. Claro que va a ser obediente si tú fuiste la que lo elegiste, pues. ¿Verdad? No te lo eligió Dios. Dios te tenía preparado otro que tenía las cualidades que tú necesitabas que tenga. Pero tú elegiste a lo que te gustó, a lo que te pareció. Entonces ahora, atente a las consecuencias. Y tengo que soportarlo, sí, porque tú lo elegiste. Pero, ¿y hasta cuándo? Hasta cuando la muerte los separe. ¿Así no es el matrimonio? Hasta que la muerte los separe. No, esa novela que usted ve es otra cosa. Dice hasta que la plata los separe, es otra cosa. Sí. Acá es hasta que la muerte los separe. ¿Y por qué ese martirio? ¿Por qué esa cruz? Porque tú la elegiste por esa cruz. Y a su nombre. ¿No? Por eso. No hay, bueno, si hay jóvenes aquí, ¿no? Está el hermano Eulogio. Bueno, miren, a las niñas que están aquí, ¿no? Las que ya son señoritas y las que van para señoritas, pues tienen que escuchar la palabra y tienen que aprender, porque algún día, más adelante, pues tendrán deseo de casarse. Aunque ahora dicen, no, yo no voy a casar. Eso es lo que dice la carne. ¿No? Pero va a llegar un momento en que la misma carne va a estar buscando. ¿Sí? Ahora, claro, si esa señorita comienza a buscar de Dios, se mete, como decimos nosotros, en el Señor, entonces sí, no va a estar mirando dónde está una carne para ella, sino que va a estar esperando en la voluntad y en el tiempo de Dios. Eso es todo. Entonces no va a tener mayores problemas. Sí va a tener dificultades, ciertas cositas, pero no va a ser tanto como cuando se unen en matrimonio, no a su gusto, no al gusto de Dios. Entonces, aquí el Señor está hablando a una mujer que es cristiana, casada con un hombre cristiano, y que los dos están a la par. ¿Por qué? Porque el hombre como cabeza tiene la obligación, ¿no?, de amar a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Tiene la obligación de enseñarles la palabra a su esposa y a sus hijos. Tiene la obligación de cuidar la integridad, sea física o espiritual, de su esposa y de sus hijos. Porque ese es algo que Dios le ha dado como, en este caso, obligación o responsabilidad. Pero es esa. ¿Por qué? Porque el hombre, en este caso, es imitador de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Cristo, para no alargar el asunto, hasta su vida la dio. ¿Por qué? Por su esposa. ¿Y quién es la esposa de Cristo? ¿No es la iglesia? ¿No somos usted y yo? Hasta su vida. Lo máximo. ¿Quién sustenta la iglesia? ¿Quién es el que le enseña a la iglesia? ¿Ya? Entonces, así como Cristo hace todo eso, nosotros los varones tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer tal cosa. No se duerma. Y a su nombre.
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta, la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, así mismo la esposa tiene que estar sujeta al esposo. Pero no, es que él hace lo que da la gana, ¿y yo qué? Yo también hago lo que me da la gana. Es linda para Dios. ¿Y será que así también la iglesia? Sí, la iglesia es así también, aunque Cristo no hace lo que le da la gana. Cristo sigue hasta ahora ese plan que fue creado delante de la fundación del mundo. Un plan elaborado por Él y su Padre, Jehová. Hasta ahora lo sigue a rajatabla. No ha fallado en ningún punto, ni fallará. ¿Ya? Pero la iglesia, no me gusta eso, así que me voy por acá, hago esto, hago lo otro, porque no. Y así hay muchas mujeres que también proceden con su esposo. Así como nosotros estamos procediendo con nuestro futuro esposo, porque también no es nuestro esposo, no nos hemos casado, estamos de novio con Jesús. El matrimonio se va a dar allá arriba. Y usted y yo no hemos ido arriba todavía. Estamos de novio. Pero es igual. Ese proceso de noviazgo es la misma cosa que usted ve así. Pero en todo caso, mire, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No hay excusa, no hay disculpa. Pero claro, cuando el marido da un paso afuera de la casa y se manda a cambiar con otra mujer y luego regresa a querer patear al perro, ahí sí ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Porque si un marido se va, adultera, fornica, y luego regresa a la casa a querer hacer lo que le dé la gana, no, ahí Dios no lo va a apoyar a él, ahí va a apoyar a la mujer, porque la mujer tiene opción. No se puede divorciar, no se puede volver a casar la mujer, pero sí se puede separar. La Biblia lo dice, capítulo 7 de 1 Corintios, versículo, creo que, bueno, no lo recuerdo, pero en el capítulo 7 de 1 Corintios, donde dice que la mujer puede separarse, pero no dice que puede divorciarse para volverse a casar. Se separa, ¿por qué? Porque el marido se convirtió en un adúltero, en un fornicario, y quiere seguir haciendo eso y estar a la vez con la esposa. ¿Cómo va a creer eso? Eso no puede ser permitido, porque convierte, en este caso, a su esposa en otra adúltera, en una concubina. Y eso no lo va a permitir Dios. Y a su nombre. Entonces, estamos hablando de hombres y mujeres cristianas, que tenemos que saber cuál es nuestra obligación, cuál es nuestro deber, si es que queremos realmente ir a la patria celestial. De lo contrario, nosotros no vamos allá y a lo mejor tampoco va a llegar nuestra pareja o nuestros hijos. Porque si no sabemos dirigir nuestra propia vida, ¿cómo vamos a dirigir a otros? Ya su nombre. ¿Sí? Esposa es considerada por el mismo Dios como ayuda idónea, ¿verdad? Sí. Pero para que sea ayuda idónea, como ya se lo dije, ¿quién tiene que enseñarle la palabra? ¿No es el esposo? ¿No es la cabeza? Que tiene que ser, aparte de su maestro, tiene que ser su ejemplo, un buen ejemplo, no solo para la esposa, sino para sus hijos también. Lamentablemente, en la iglesia de Cristo estamos viendo hogares desbaratados, pero por pilos, y otros que no están desbaratados al 100%, pero aparentemente funcionan. Pero ¿cómo funcionan?
Parece esos carros viejos que andan con tu abajo por ahí, que va la llanta de atrás. ¿Ya viste eso? Sí, a su nombre. Sí. Así funcionan los hogares, los matrimonios de Cristo. Qué pena. ¿Usted cree que esos hogares van a ir para arriba? Pero la enseñanza se la tiene que dar. La enseñanza tenemos que recibirla. Y si en alguna parte no la dan, ya eso es cosa que le compete a quien Dios ha puesto como pastor, como representante, como delegado, como lo que sea, pero es la responsabilidad de quien tiene al frente un grupo de personas que tiene que llevarla a la paz del Señor. Ahora, obviamente, todas esas cosas tienen su pro y su contra. ¿Sí? Porque es bonito que nos enseñen, es bonito tener una buena camaradería entre todos y con el pastor. Pero lo que no es bonito es cuando a veces fallamos y viene el pastor y nomás se ven nuestros errores. Ay, ay, ay. Ya eso no. Ahí ya no me gustó. Y entonces, el delegado le dijo que, ¿sí? Mire, en Efesios 6:1, estamos hablando de la familia, ¿verdad? Hemos hablado del papá, también hablamos de la mamá. Ahora vamos a ver de los hijos. Dice aquí, hijos, y eso también quiere decir hijas, por si acaso. ¿Sí? Hijos o hijas, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es de justicia que los hijos o hijas obedezcan a sus padres. No como vemos en la actualidad, aún dentro de la misma iglesia. Leí, sino que se me fue, leí por Facebook un escrito que decía, pues, un hijo que si la palabra dice que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu, no me puede obligar a mí a ir al templo. No me puede obligar a que yo sea hermanito. Decía ese hijo a la mamá. ¿Ven? O sea, se aprende la palabra para contender. Para contender, para hacer con su vida lo que les da la gana. Escúcheme bien, papá, mamá. Cuando hablamos de obligaciones y responsabilidades, los que estamos al frente de algo o de alguien, tenemos que hacer cumplir las reglas que en este caso ha establecido Dios. ¿Ya? Si viene un hijo mío, tiene 19 años y se consigue a una novia por ahí que ya no es novia, sino novia con derecho o amiga con derecho, como dicen ahora, y la trae a la casa. Papá, me voy a estar aquí un tiempito hasta que consiga trabajo y ahí sí me voy a vivir por acá. No se duerma. Yo digo, mira, amiguito, te puedo amar mucho, pero me acerco a la puerta, que le vaya bien.
No, que me voy a estar unos días más, no, no, ni un día. Antes de haber hecho lo que hizo, tenía que haber pensado a dónde iba a ir con eso. Vaya un poco chapero, vaya, métase ahí mismo. Pero aquí no. Porque lo que usted ha hecho y lo que está con usted se llama pecado. Y yo no le puedo abrir la puerta al pecado. Al pastor sé que es fregado, sí. ¿Sabe por qué? Porque tengo que cuidar que a mi casa no entre el diablo, no entre el pecado. Por eso, a mí me tienen como uno de los hombres más odiados de aquí de Durán. Y sí que lo soy. Sí, sí lo soy. Porque yo soy muy respetuoso con Dios. Y trato a toda costa de cumplir con esta palabra. Y hasta ahora, miren, antes tuvimos aquí buenos evangelistas, buenos pastores, un montón de siervos que Dios constituyó, como dice la Biblia, profetas y todo. Y subían a predicar aquí. Aquí predicaban. Pero falló el uno, falló el otro, fallaron todos. Dios dijo, nunca más me sube otro predicador a ese altar. De ahora en adelante solamente tú vas a subir. Y el día que tú me falles debajo del altar, se acabó. Así me lo dijo. El día que tú me falles debajo del altar, tú también. Porque todos los que han subido ahí han terminado mal. Buenos predicadores, excelentes predicadores, con un poder tremendo. Pero como que a lo mejor se envanecieron, se vanagloriaron, pensaron que ya eran la divina pomada y por eso terminaron mal, porque cometieron sus errores. Entonces, imagínense esa advertencia que me hizo Dios a mí. Por eso yo me cuido al máximo. No me dejes subir nunca más a nadie aquí a predicar. Y el día que tú me falles debajo del altar, también se acabó. Sí, señor. Sí. No es que soy perfecto, pero sí me cuido mucho. Y por eso tengo que ser exigente con los que están conmigo en este caso. ¿Por qué? Porque yo soy responsable como pastor de esta iglesia. Y ahorita no le estoy hablando de la autoridad de la iglesia, le estoy hablando del matrimonio. Porque tengo yo la obligación de enseñarle con respecto a la familia. ¿Sí me entiende? Ya hablaremos en la iglesia también. Pero como pastor tengo la obligación de enseñarle a los que están conmigo todo lo que tenga que ver con la familia o con el matrimonio, donde está el esposo, la esposa, los hijos. Entonces, por eso, lamentablemente tengo que hablar de mi autoridad aquí, que no es solamente como pastor, sino en este caso como un maestro que tiene que enseñar a los otros, para que también sean buenos padres. Porque ahí está mi esposa, que puede decir si he sido un mal padre, he sido un mal marido, que lo diga. Que hemos tenido desacuerdos a través de los 30 y pico de años que llevamos juntos, es otra cosa. ¿A dónde no hay desacuerdos? Ya son 34 años que tenemos juntos los dos. En esos 34 años, 3 que vivimos sin Cristo y 31 que ya vamos a cumplir en el Evangelio. Aprendimos la palabra y hemos ido enmendando nuestros errores y ahora nos entendemos muy bien. Ya no hay tanto desacuerdo como lo había antes, porque ahora es Cristo el que nos dirige. Ya no nos dirigimos nosotros, sino Cristo. Entonces, como esposo, como padre, como pastor, tengo la obligación de enseñarle y la responsabilidad
de que usted también camine como un buen cristiano para llegar algún día a la meta. Amén. Si le puede dar un aplauso a Cristo. Entonces vemos aquí que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí se ha dado cuenta que últimamente, ¿no?, se están muriendo muchos jóvenes? Está muriendo harta gente, pero entre toda esa gente hay bastantes jóvenes. Sí. Hace unos años atrás, el Señor dijo que más adelante, o sea, ahora, ¿no?, iban a morir muchos jóvenes. Justamente, ¿por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia. Y usted está viendo ahora niños de 8, 9 años, 10 años, 12 años, asaltando colectivos con una ametralladora. Jovencitos de 14, 15 años en una moto disparándole a quien lo ha mandado a matar y lo matan. ¿Sí está viendo cómo está la situación? La juventud está perdida. ¿Sabe por qué? Porque le faltó esto. Nosotros estuvimos, antes de ser pastores, estuvimos en una iglesia donde le daban una libertad absoluta a los jóvenes. Bastantes jóvenes, 50, 60 jóvenes, ¿no? Y todos no estaban bajo la mirada del pastor, estaban bajo la mirada de un líder que era joven igual que los otros. Y estaban felices ellos, porque tenían a un pastor de jóvenes que era joven igual a ellos. Pero que nunca se dio cuenta, o se dieron cuenta esos pastores, no tenían visión de ver que un líder de jóvenes, ¿no?, si bien es cierto, puede ser un joven, pero un joven que sea talentoso en lo espiritual y que a su vez esté bajo la mirada de un anciano, de un viejo, que sea dirigido por un viejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese joven puede tener mucho talento espiritual, pero le falta la experiencia del viejo. Y la carnecita del mismo o de cualquier otra persona puede hacerlo caer, como hemos visto grandes fracasos. Aquí tuvimos un líder de jóvenes, no uno, un chico llamado David Luna, un excelente muchacho que sabía la palabra, que tenía mucho poder, que era muy valiente y todas esas cosas. Salía conmigo de madrugada a predicar a los chicos malos, ahí en la principal. No tenía miedo, vamos a predicar 2 de la mañana. Vamos a predicar eso a los chicos malos. Acá vamos a dar Malvinas, a predicarle a los de acá. Y les predicaba. Gracias a Dios nunca nos pasó nada. Y tuvimos a veces que ministrar a esa gente. Y lo hicimos bien. Lo vimos por allá por la Elsa. En ese tiempo era terrible. Y nunca nos pasó. Porque éramos metidos en el Señor Pablo. Pero con todo y eso, el muchacho se equivocó. Y Dios le dijo: deja a esa muchacha. Él no hizo caso. Un día se me perdió como por 15 días. Cuando regresó, vino con la chica.
Digo, oye, ¿y el Señor no te dijo que te apartaras de esa chica? Sí, pero que no sé. ¿Y ahora qué pasa? Es que ya no me puedo apartar. No me digas, sí. Caí. Un muchacho lleno del poder de Dios, como predicador, buenísimo. Conocimiento, dice Dios. Sin embargo, cayó. Después vino Daniel Cuello, otro excelente líder de jóvenes. Cayó después. ¿Ven? Es que muchos jóvenes creen que, porque ya se saben unos cuantos versículos de la Biblia, ya son la divina pomada. La experiencia, como dicen algunos por ahí, no es un accidente. La experiencia hay que ganársela. Hay que sufrir, hay que padecer, hay que llorar, hay que pasar por muchas cosas para adquirir experiencia. ¿Sí? Entonces, ahí la cosa es un poquito más segura. Pero ni aún así, porque a veces hombres mayores con mucho conocimiento, con mucho poder, también han caído. Porque el diablo no se anda con jueguitos. Usted todavía no conoce las profundidades de Satanás. Usted todavía no se ha enterado de que él se viste de ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios. Que a veces no parece que escogidos, sino viles, como dicen la juventud afuera, que caen nomás suavecito. Por eso, en este caso, yo, como padre, vamos a dejar a un lado mi pastorado, como padre, soy exigente con mis hijos. Y como aquí hay niñas y niños, jóvenes o adolescentes, pues tengo que ser igual con ellos también. Porque mi responsabilidad no es solamente con mi familia, sino con la familia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice aquí, para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser un hijo obediente, una hija obediente. Tiene que seguir los pasos, en este caso, ¿no? Si no tiene un padre o una madre creyente, pues tiene que seguir los pasos de un pastor que tiene. Y el pastor tiene que encargarse de enseñarle qué es lo que tiene que hacer. Pero el problema es que a veces no se dejan enseñar, esa es otra. Ustedes vieron aquí cuántos jóvenes han entrado, todos los que están aquí los conocieron, familiares de ustedes mismos. ¿Dónde están? ¿Quién los votó? El pastor. ¿Habrá sido el pastor? No, los guardan la palabra porque son desobedientes, son rebeldes, no quieren hacer caso a la palabra. Lo primero que dice ese pastor es demasiado fregado, demasiado exigente, molesta. Como es viejo ya no, se olvidó de que ha sido joven. No me he olvidado de mi juventud. Mi juventud fue desastrosa también. Tuve que entrar al Evangelio para aprender y cambiar. Para tratar de ayudar a otros para que no sean igual que yo en mi juventud. Pero muchos no han querido cambiar. Cambiaron por un momento ciertas cosas y luego, chao. Más le gustó los principios y los fundamentos del diablo, de Satanás que ganó. Pero con todo eso, yo tengo que seguir dando la enseñanza. Bueno, si usted la aprovecha, gloria a Dios. Y si no la aprovecha, pues, gloria a Dios también. Pero yo lo que trato es de cumplir. Y a su nombre. El versículo 4 ya no es para los hijos,
porque Dios es equitativo, Dios es justo. A los hijos, a los jóvenes, a los niños les dice que tienen que obedecer y honrar a sus padres. ¿Y qué le dice a los padres? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿En qué? ¿En qué dice? En disciplina, ¿no? Esa palabrita. Ay, ay, ay. Esa palabra es venenosa. Disciplina. Disciplina quiere decir enseñanza, pero también quiere decir rigor, carácter, fuerza, vara. Porque si esta vara no da resultado, dice la Escritura, no lo dice el pastor, dice que la vara da corrección y sabiduría. No sé, muchacho consentido, ¿qué? No lo va a avergonzar al pastor, porque el muchacho se va a la iglesia y se olvida el pastor. ¿A quién va a avergonzar? A la madre. No sé si usted escucha a veces los comentarios que hacen en la televisión. Oiga, ¿qué dice usted? ¿Usted por qué cree que los jóvenes se están portando de esa manera? ¿Por qué? Porque en su casa no los saben educar. Viene y le preguntan a otro, es que los padres son unos grandes. Es que los padres esto, que los padres lo otro, y así, o sea, toda la gente coincide de que son los padres los culpables. Y yo digo que sí. Es que no hay que maltratarlos, no hay que insultarlos, no hay que ser tan bravo con ellos. Hay que darles amor, amor y más amor. Ahí está el amor. El amor ha convertido a toda la juventud ecuatoriana en delincuentes, traficantes, criminales. Así. Ese es el problema. Por gusto vine esta noche. Y a su nombre. Pero usted dirá, para su adentro, si está bien o está mal lo que yo estoy diciendo. Por mí no se preocupe, que yo ya estoy cuadrado por eso. Usted preocúpese. Preocúpese de sus hijos, de sus nietos, si los tiene cerca. Busque usted de Dios para que su familia parezca cristiana por lo menos, si no lo es. Y a su nombre. Entonces, vemos que dice Efesios 5:25, retrocedemos un poquito, otra vez. Maridos, esto es de ley. Esto es de ley. Cuando hablamos de la familia, en cualquier momento aparece el padre, aparece la madre, aparecen los hijos. Esto es como que si usted pone en un vaso 3 bolitas y le da vuelta y se enredan ahí las 3 bolitas. A veces aparece primero los hijos, que es una bolita. A veces aparece primero el papá, que es otra bolita. A veces aparece la mamá, que es otra bolita. Pero eso siempre va a ser así. ¿Ya? Entonces aquí retrocedemos un poquito y encontramos que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe por qué? Tenemos que retroceder al marido en este caso, porque él es la cabeza. Él lleva todo el peso de la responsabilidad. El día que se presente delante de Dios, como cristiano, le va a decir: a ver, venga para acá usted, caballero, a su esposa.
Esa. No, esa no fue la que yo te di. ¿Cómo se llama? Se llama Mercedes. No. La que yo te di se llamaba Graciela, por decirlo. ¿Y qué pasó con Graciela? No, es que como se portaba mal, yo me divorcié y me volví a casar. ¡Ah! Al infierno sin vergüenza. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí o no? Porque esa no es la que Dios le dio, pues. Dios le dio otra. Él hizo lo que le dio la gana, la terminó votando y se casó con otra. ¿Mm? Y entonces aparecen, ¿y tus hijos? Aquí. ¿Estos hijos de quién son? De Mercedes. Sí, son 4. Y los 2 de allá son de la otra. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Pero yo no te mandé que te cases 2 veces, porque en el Evangelio no hay eso. Oigan, eso es un lío tremendo para el marido cuando esté frente a Dios. Uno aquí, otro más allá, otro por acá, y otro, chúpate. Y todos en distintas mujeres. Yo no sé cómo se va a solucionar eso. Ya su nombre. Entonces, usted se da cuenta de que cómo es que tiene que funcionar la familia cristiana. No le doy más versículos porque ya estamos en el tiempo. Pero la parte que corresponde a la familia, que es lo esencial, ¿no? Ya hemos hablado del esposo, de la esposa y de los hijos. Cada uno sabe la responsabilidad o la obligación que tiene. Y por supuesto, debe de cumplirla. Eso es todo. Sin muchas cosas, sin mucho preámbulo. ¿Por qué hacerse la vida de cuadritos? Está bien, yo me hice la vida de cuadritos en el mundo porque no conocía nada de la palabra de Dios. Pero cuando entré a Cristo me dediqué a buscar a Dios y a aprender las cosas de Él para entonces hacer bien las cosas en el nuevo hogar que formé. Yo fracasé en mi primer hogar porque no conocía la palabra. Sí, pero eso ya no cuenta. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó todas esas cosas. Me lavó con la sangre de Cristo, me santificó con su Espíritu Santo y ahora pues me he convertido en un delegado de Él aquí. Y yo lo que trato es de cumplir. ¿Por qué amargarse la vida desde ahora mismo, pudiendo vivir una vida placentera con Cristo ahora que están jóvenes, en algunos casos? Yo me la amargué porque yo no conocía la palabra, pero el joven o la jovencita que está en Cristo tiene toda la oportunidad para poder hacer bien las cosas y no tener tantos problemas como los tuyos o los han tenido otras personas. ¿Ves? Pero lamentablemente muchas jovencitas y jovencitos no hacen caso, y los padres y las madres que tampoco le hacen caso a Dios, entonces no tienen ni siquiera autoridad para corregir a sus hijos y a su nombre. Resulta que, con esto termino, resulta que el chico es idólatra de Barcelona y el abuelo es idólatra del chico. Se le da escalofrío que le manda mal. Sí, así es. Sí, el muchacho es idólatra de cualquier cosa, pero el abuelo, o a veces los padres, es idólatra del muchacho o de la muchacha. Entonces estamos fritos, pues. Y a su nombre. Bueno, espero
Esperemos pues que esta palabra no sea para enojo, no sea para pelea, sino que sea más bien para edificación de nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias, Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche por tu palabra que ha corrido, Señor. Tú has hablado en nuestras vidas y esperamos guardar esta palabra para que nos haga bien, Señor. Ayúdanos a entenderla y a practicarla. Sí, Señor. Gracias, Señor. Perdona una vez más nuestros pecados, límpianos, lávanos con tu sangre y santifícanos con tu Espíritu Santo. Inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y así podremos continuar contigo hasta la eternidad. Si así lo has hecho, te decimos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.